sartuak gerade, baina lengo zarrian hasiak dirade. Lege honetan gauden ganbilatu gabe, inorregin ez dedin euskaldunen jabe. Bueno, arratsalde on denei, eskerrik asko etortzeagatik. Aurtengo 6. aldizko jardunaldi hauetara. Hasiko naiz programa irakurtzen eta esplikatzen nortzuk etorriko diren. Como decía, buenas tardes, gracias por venir a este 6º año de estas jornadas sobre historia de Navarra que hacemos aquí en Ugarte, la Asociación Xavier Mina, junto con la Casa de Cultura de aquí de Ugarte. Y como decía, eso, que os voy a explicar un poco en qué va a consistir este año el programa. Para empezar, hoy jueves tenemos con nosotros a Tomás Urzenki, que nos hablará. El título de su ponencia es Convenio o un eufemismo de la conquista. El próximo jueves las charlas las realizamos los 4 jueves de noviembre, empezando a las 7:30 y hasta acabar. El próximo jueves vendrá Raúl Díaz de Arcaya, que es un periodista alavés, que es autor de varios libros, como por ejemplo Euskal Diaspora en Ahocha, Diálogos en Argentina y Uruguay. Nos vendrá a adelantar su próximo libro, que se titula No sin Navarra. El día 19, también jueves, vendrá Héctor López Bofil, que es un profesor es doctor en Derecho y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y nos hablará sobre ahora que tan en boga está el tema del catalán, pues nos hablará un poco del derecho constitucional. Y su ponencia se titula Secesión y democracia. Para terminar, el último jueves de mes, que será el 26, vendrá Fernando Miquel Arena, también es profesor de la Universidad de Zaragoza, historiador y escritor, autor de libros como Sartaguda 1936, El pueblo de las viudas, y en esta ocasión vendrá a presentarnos su nueva publicación que se titula Sin piedad, limpieza política en Navarra 1936. Como siempre, lo que hacemos en estas jornadas, el ponente hará su exposición y luego, que para nosotros igual es lo más interesante, pues a ver si se crea un pequeño debate o una ronda de preguntas y tal, y normalmente pues hasta acabar, como mucho las 9:30, 10. Y nada, simplemente volver a agradeceros vuestra asistencia y... El gigantesco esfuerzo que realizan para ocultar y negar la conquista demuestra que esa conquista continuada sigue. Hoy en día, desde el Estado conquistador y sus colaboradores de toda índole, conseguir que no se sepa que esta sociedad está conquistada de continuo es un objetivo primordial. Para ello utilizan un invento antiguo, pero a la vez muy actual, porque se utiliza modernamente, que es el eufemismo. El eufemismo es decir lo contrario en realidad de lo que pasa. Es hablar bien, ¿no? Viene de 2 palabras griegas que son eu y femi. Bien, eu significa bien y femi hablar bien. Hablar bien, pues, sobre todo ante conceptos que pueden chirriar, desagradar a un poder, en este caso un poder conquistador. La palabra de alguna manera a ocultar, nefasta, demoníaca, pues es la conquista. Y de ahí que vayan surgiendo desde el inicio de la misma, pues conceptos como la transferencia y la excomunión, que en realidad es decir que la conquista se ha producido porque un tercero, el papado, con unas atribuciones que no tenía, como lo dejó claro
el gran investigador y creador de la filosofía del derecho Thomas Hobbes en su obra El Leviatán en 1651, cuando denuncia al máximo nivel la transferencia antijurídica de Navarra por el papado de sus legítimos detentadores de la independencia de Navarra a el poder de la monarquía española. Siempre son eufemismos. Otros eufemismos son, pues pronto, el pacto, el decir que ha habido un pacto, que ha habido un convenio, que ha habido un acuerdo, cuando realmente un acuerdo entre dos partes, que una es la conquistada o la víctima y otra la conquistadora, el verdugo, es imposible, ¿no? Realmente, porque no hay igualdad, no hay respeto, entonces es imposible que pueda surgir una situación nueva si no se ha respetado pues los derechos y la capacidad de decidir de la parte más débil. Realmente el poder, el interés del poder es crear ese eufemismo, utilizar un eufemismo, precisamente porque hablar de conquista continuada o de todo lo que haga referencia a esa situación de dominación es realmente políticamente incorrecta. Son palabras, conceptos políticamente incorrectos. Entonces son sustituidos por estos eufemismos, verdaderamente. Nos hallamos entonces ante una verdadera perversión del lenguaje que reemplaza a la realidad de una sociedad conquistada, y que supone el máximo engaño, supone que de alguna manera las víctimas, el pueblo, la sociedad conquistada, aparezca como algo que no tiene que no refleja realmente la situación que padece. Así nos encontramos ya desde épocas muy tardías, o más bien muy antiguas, como es el Codex Calistinus. En el Codex Calistinus, que es de la mitad del siglo XII, ya queda claro que la voluntad del papado y de las jerarquías, de las altas jerarquías eclesiásticas de aquella época, que en realidad estaban emparentadas con los grandes señores feudales, los borgoñones o los grandes señores que luego se convierten en reyes de Castilla. Esta gente prepara la conquista de Navarra, minimizando, diciendo que Navarra no es un país verdadero, que bueno, en realidad que hay que someterlo, o que cualquiera lo debería de hacer, ¿no? Esto tiene luego una continuidad como es en la conquista de la Navarra Marítima, o sea, cuando surge también la idea, el eufemismo de la voluntaria entrega. La voluntaria entrega de estos territorios navarros occidentales a partir sobre todo del año 1200. Realmente es una perversión del lenguaje hablar de voluntaria entrega cuando realmente fue una voluntaria conquista castellana sobre las gentes y el territorio navarro. Esta corrupción generalizada que supone el eufemismo, en realidad es un arma
de aborregamiento masivo, haciendo una paráfrasis con las armas de destrucción masiva. El eufemismo es un arma de aborregamiento masivo sobre la población conquistada. Bien, la conquista continuada, la principal es la conquista continuada externa. Esta es la causa principal de toda la situación, ¿no? de la situación de dominación, esa conquista externa. O sea, es una sociedad extranjera con su nación, su Estado, que conquista a otra sociedad política independiente con su Estado y su realidad política diferenciada. Realmente esa es la causa negada y principal. Curiosamente, hace 3 años, el 2012, hubo mucha conciencia, llegó a la calle la invasión y conquista de 1512, parecía que se asumía que ese conocimiento se generalizaba, pero, sin embargo, dada la trascendencia que tiene ser conscientes de que somos una sociedad conquistada, tantos tirios como troyanos hicieron todo lo posible por echar tierra sobre el asunto y ocultarlo. Este tema tiene una trascendencia enorme. El haber otra vez ocultado, diciendo, ahora el nuevo eufemismo para algunos que se predicaban o se las daban de patriotas, pues como que es algo que ocurrió pues hace 500 años y ya está. No, en realidad, o sea, ocultando que la conquista continúa, que sigue hasta hoy, que hoy sigue con toda su virulencia. La conquista, que en realidad es una manifestación de dominación de una parte de un grupo humano sobre otro grupo humano, es una dominación que tiene unas características, o por lo menos al nivel que pueden tener otras, como puede ser la dominación de género, la dominación de raza o la dominación pues étnica, ¿no? o social también, y de clase. Bien, estas manifestaciones en la característica, en lo que es la dominación de una sociedad por otra, o sea, a través de una conquista o por medio de una conquista continua, también tiene una característica de transversalidad, porque así como pues la de género, pues bueno, serán masculino y femenino, una ideología patriarcal que domina y que limita los derechos y las libertades de las mujeres, o en las clases, pues también la dominación de grupos de propietarios o de tentadores del capital sobre las mayorías que trabajan pues vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? O racial, pues el racismo que hemos conocido también de forma descarada en el apartheid de Sudáfrica, ¿no? Que todo por ser negro pues ya eran ciudadanos, eran personas con gran limitación de sus derechos. Pero en la conquista lo que ocurre es que toda una sociedad de forma transversal pierde sus derechos o ve limitados gravemente sus libertades y sus derechos. Y esa transversalidad pues afecta a todos, es intergeneracional, de diferentes edades, mayores, pequeños, jóvenes, es intergéneros también, tanto mujeres como hombres, también es interclases, también puede ser clases dominadas de alguna manera
todo lo que es el conjunto de esa sociedad y bueno, eso son características claras de la dominación a través de una sociedad conquistadora y otra sociedad conquistada. Esa característica de la transversalidad. Bien, otro tema importante es cuál es el origen de la conquista. El origen de la conquista está en las clases dirigentes de la sociedad conquistadora. En nuestro caso es la clase dirigente de Castilla. Es una clase dirigente que posee una ideología hegemonista, elitista, clasista, feudal, absolutista, desde el principio, y que de alguna manera forma parte de su forma de ser, de su idiosincrasia. Y esa condición le lleva también a una praxis pues conquistadora, hegemonista también, como he dicho, hegemonista, que pretende a través de esa dominación, de esas conquistas, pues bueno, expoliar, depredar, de alguna manera pues ir obteniendo botín fácilmente en naciones a las que ha conquistado, tanto cercanas como muy lejanas, ¿no? Como ocurrió pues con América o Asia o África. Otra de las características de esta clase conquistadora, del Estado conquistador, es que fabrican un discurso hegemónico, con unos relatos que tanto relatos historiográficos como religiosos como culturales, para legitimar también desde el relato también jurídico, para legitimar su supuesto derecho a conquistar y a someter a otras sociedades. El Estado conquistador, en este caso el Estado conquistador español, ha ido transcurriendo a través de 4 fases. El Estado conquistador feudal, que bueno, en algunas, aunque su inicio pues es cuando se empezaron las conquistas, pues en el siglo XII y XIII, pero las manifestaciones de ese Estado conquistador llegan hasta hoy. Por ejemplo, nos encontramos que en la zona del Alto Ebro, que era Navarra, hoy todavía aparecen concreciones de esa ocupación, de esa dominación feudal, como son, por ejemplo, el Condado de Treviño. El Condado de Treviño era un territorio de gente libre, que tenían su soberano, el rey de Navarra, pero que como consecuencia de la conquista, Castilla lo entrega a un señor feudal ese territorio, en el siglo XIII. Y todavía esa es la justificación feudal que pretende la Constitución española actual, la Comunidad de Castilla-León, para no respetar los derechos civiles, políticos de esa gente, ¿no? De esa sociedad, de esos habitantes que siguen viviendo allí desde hace muchísimos siglos, desde antes de la conquista, pero que sin comerlo ni beberlo, pues ahora pertenecen a un condado, Condado de Treviño, que les limita y les obliga a formar parte de otra comunidad administrativa autonómica del Estado español. Otra de las manifestaciones, la feudal, luego vendría el Estado conquistador absolutista, que a partir ya sobre todo del siglo XVI,
cuyas manifestaciones, bueno, aparte de que el poder se queda concentrado en el soberano es el dueño absoluto de todo. Esa manifestación ideológica del poder pues llega prácticamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y curiosamente todavía pues padecemos creaciones de los últimos tiempos del absolutismo o también que se habían ido creando, como hemos visto en el caso del Condado de Treviño, a lo largo de aquellas épocas feudal o absolutista, que son, por ejemplo, las provincias. Las provincias, en realidad, aunque se aprueban en 1833, obedecen también a los intereses de la época absolutista, ¿no? Entonces, no respetan en absoluto a la realidad social. Así nos encontramos que como al norte de la actual provincia de Burgos, lo que es pues alrededor de su cabecera, que es Miranda de Ebro, pues este territorio, aunque tiene una composición social, cultural, económica, ideológica, folclórica, pues hasta lingüística, semejante al resto de Navarra, sin embargo, esta gente pues les obligan prácticamente a ser castellanos porque sí, y eso es fruto precisamente también de esa visión tanto feudal como absolutista. La cuarta manifestación, o la tercera manifestación, he dicho la feudal, la absolutista, la tercera sería el Estado liberal ya a mitades del siglo XIX, como este Estado conquistador español también se inventa una supuesta unidad constitucional que, de base liberal, que también pues niega, consolida realmente esa acumulación de conquista para, de forma eufemística, hablando de la unidad constitucional, entre comillas, para seguir con la situación de dominación y de conquista. Y por último, sería el Estado conquistador capitalista, que es el actual, en el que el Estado es el garante de los monopolios económicos del capital que de apariencia multinacional, bueno, pues podemos citar algunos ejemplos como pues Repsol, Telefónica, Iberdrola, etcétera. Hay muchas más. Pero estos grupos, además, una de las manifestaciones o de las pruebas de su interrelación con el poder político conquistador es las llamadas puertas giratorias. O sea, los mismos dirigentes que intervienen en las altas instancias de ese Estado conquistador o también haciendo el papel en esas sociedades conquistadas, pues llegan a, bueno, no hay más que pues acordarse de Josu Jon Imaz, presidente del Euskadi Buru Batzar, ahora presidente o director general de Repsol, etcétera, ¿no? O sea, bueno, Barcina también, hace poco Yolanda Barcina nos sorprendió que pasaba a formar parte también de un consejo de una sociedad de Telefónica. Bueno, entonces, ¿cuáles los intereses los intereses del grupo dominante de ese Estado conquistador? La conquista también, y su negación, el eufemismo, tiene una influencia directa, tanto colectiva como individual, o sea, en los miembros de la sociedad dominada, conquistada, con una praxis que se sufre, ¿no? de subordinación
de negación, de privación de libertades, de conculcación de derechos y de, pues, por ejemplo, derechos lingüísticos, derechos económicos, derechos sociales, expolio fiscal, etcétera, que tienen su origen en esa eufemísticamente llamada relación de convenio o de pacto, ¿no? o de un acuerdo amigable entre dos sociedades. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón. Sí. Media hora llevas. Bueno. Bueno, entonces esta conquista como manifestaciones, en resumidas cuentas, como manifestaciones más claras de esa ocultación de forma de eufemismo, nos encontramos con el que cuando en 1841 es desmantelado el Estado navarro con todas sus instituciones políticas que funcionaban como son las Cortes de Navarra con toda su capacidad legislativa, los tribunales propios de Navarra, hasta el poder militar, hasta las fronteras en el Ebro, la capacidad de llevar una política monetaria y de batir moneda, que también se hacía hasta entonces. Todo esto desaparece en 1841, en plena época de la liberación de las naciones conquistadas en Europa. O sea, cuando se está liberando Grecia, Italia, Alemania, entonces, sin embargo, Bélgica, sin embargo, pues aquí en Navarra ocurre todo lo contrario, y no por el asentimiento o por la voluntad o por la decisión de los navarros, ya que las Cortes de Navarra en su última sesión de 1828-29 acordaron enviar a la Diputación del Reino o la Mesa del Parlamento a Madrid, a la Corte, para que consiguieran una relación de respeto hacia las instituciones de Navarra y para que Madrid no eliminara esos derechos, ¿no? Esas instituciones, ese Estado navarro. Pero que hicieron 10 años más tarde, ocurrió lo que ocurrió, todo lo contrario. O sea, hablar de ley paccionada cuando no se escuchó a las Cortes de Navarra ni se escuchó al pueblo navarro es un eufemismo, evidentemente, como mínimo un eufemismo. Hablar de pacto cuando fue una bestialidad, una conquista, una concreción más de la conquista. En 1927 ocurrió también otro hecho muy importante. Tuvo que ser el dictador Primo de Rivera, creador del partido unionista, Unión Patriótica, los UPista, se parece a UPN, UPista, que obligaron a la Diputación, bueno, más que obligaron, le obligaron a someterse y a admitir un convenio que, bueno, muchos de los diputados dimitieron o tuvieron que acallarse ante la presión de los militares, la censura del gobierno civil sobre la prensa, una situación que hablar de convenio en esas condiciones no pasa de ser otro eufemismo. Y luego el amejoramiento de 1982. El amejoramiento de 1982 lo que pretende es consolidar hacia el futuro las conquistas del Estado, del golpe de Estado que se produjo en 1936, o sea, con el genocidio de la sociedad navarra, ¿no? La ejecución de el asesinato de más de 3.400 navarros y navarras. La eliminación
precisamente de la gente que podía defender de forma más consciente y organizada los derechos democráticos y constitucionales de los propios navarros, fueron eliminados y el estatus que se creó pues han pretendido continuarlo desde el 36 hasta hoy. Quizás ha habido con las últimas elecciones una posibilidad importantísima de cambio que esperemos que realmente suponga es el inicio de ese cambio para que esta sociedad conquistada pues recupere sus derechos y pueda ejercerlos. Bien, el otro tema era la conquista continua pero interna. La conquista continua interna es hacer ver como normal los efectos, ¿no? Los efectos internos de la conquista, ¿no? Entonces podemos ver cómo la conquista, no solamente la realizada por el propio Estado castellano-español a partir del siglo XVI hasta hoy, sino también factores muy importantes. Cuando se produce la invasión, al poco tiempo, en 1523, la Iglesia de Navarra desaparece. O sea, yo creo que ese es un tema muy importante. La Iglesia que tiene el pueblo navarro no es la suya desde 1523. La Iglesia que tiene católica que hay en Navarra no es la Navarra. O sea, esto es muy importante. Desde 1523 todos los obispos y cargos eclesiásticos importantes en Navarra son nombrados desde el gobierno de Madrid. La Inquisición es una creación única y exclusiva de la monarquía española para perseguir con una actividad política a los disidentes, a aquellos que consideran enemigos de ese poder absoluto y universal. Entonces se hace la limpieza étnica, limpieza religiosa, limpieza política a través de ese brazo cuasi religioso llamado Inquisición, pero que realmente es un brazo del poder político español. En otros países la Inquisición pues no tenía esas características nacionales, era en todo caso un instrumento directo del papado, pero en España tuvieron ese privilegio y bueno, se ejerció de forma absoluta pues hasta la primera mitad del siglo XIX. Bueno, este poder religioso tuvo efectos terroríficos en la conquista con la Contrarreforma, o sea, lo que supuso una persecución precisamente de los partidarios de la monarquía navarra independiente, que a lo largo de todo el siglo XVI, desde 1512 hasta 1620, pues también en gran medida fueron reformados y también protestantes, pues bueno, aprovechando la excusa de la persecución religiosa, también se acababa con la disidencia política de la gente que defendía la unidad y la independencia de Navarra durante todo el siglo XVI. Otro tema importante, bueno, es la presencia de las órdenes religiosas españolas, dominicos, jesuitas, que van acabando con el poder educativo propio navarro, con las universidades públicas, con los colegios públicos. Se ha descubierto, por ejemplo, Jimeno Jurío, en uno de sus tomos de las obras completas, figura toda la historia de cómo se sustituye el colegio público casi universitario que había en Pamplona público por los jesuitas y la oposición de casi 100 años de la gente de la ciudad. La gente de Pamplona no quiere que los jesuitas se instalen ni que sustituyan evidentemente al colegio público. Esto en 1823 el papado
monta una cruzada antiliberal y le dice al rey de España que resista o que recupere América para la monarquía católica universal. O sea, cuando ya en aquel momento los españoles ya habían sido expulsados de América. O sea, hay que ver el papelón nefasto de ese poder religioso. Y luego también el papelón, ya en resumidas cuentas, que tuvo en el genocidio de 1936, que probablemente no habría llegado a las características que tuvo si no hubiera sido por la actividad o la actitud de la Iglesia. Bueno, otro tema es la polarización entre facciones, o sea, conseguir la división de la sociedad. Hay un dato muy curioso, la existencia en el Archivo de Navarra del libro de las Mercedes Reales, en el que aparecen desde el siglo XVI hasta el XIX 10.000 navarros, con sus nombres y apellidos, que recibían sobornos de la monarquía española, pero que iban a cargo de la Hacienda Pública Navarra. Un 35% de la Hacienda Pública Navarra iba para sobornar a los propios navarros en su actitud de sometimiento y de colaboración con la monarquía espuria conquistadora. Y claro, esa polarización, pues bueno, llega hasta hoy también, ¿no? Siempre hay beneficios, ¿no? Pues a Miguel Sanz pues le puede llegar un consejo de administración o la presidencia por ahí, a la Barcina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que esas mercedes reales, que algunos llamarán realismo, en realidad es traición. O sea, el realismo de esta gente es un eufemismo, es una traición a una sociedad. El conquistado pacificado se caracteriza por su credulidad ante las mentiras del conquistador, por su mansedumbre ante la opresión, y también por la admisión sin tapujos o sin oposición de los eufemismos y engaños y tópicos que de alguna manera rodean o camuflan la conquista. Y bueno, para terminar, querría realmente, después de ver en qué consiste esta parte de la conquista, que es el eufemismo, el engaño, el utilizar palabras que ocultan o que de alguna manera hacen que la gente piense que no está conquistada. O sea, que ese es el objetivo, que se crean que no están conquistados. Ese es el objetivo del eufemismo. Entonces, solo nos queda la liberación del lenguaje. O sea, que las comunicaciones, los conceptos, las manifestaciones, las expresiones sean realmente directas y correctas, que reflejen la crudeza, la realidad de la conquista. El ejercicio de los derechos democráticos es lo que realmente posibilita superar la conquista. O sea, de ahí que esta sociedad tenga derecho pues a ejercer esos derechos y esas libertades que se le niegan, ¿no? El conflicto político realmente es la conquista continuada. O sea, muchas veces se habla de que el cese del conflicto político, ha terminado el conflicto político. Es otra mentira. O sea, el conflicto político es la conquista continuada, y realmente para acabar con ella es preciso desarrollar una lucha interna, fundamentalmente interna, o sea, dentro de la propia sociedad. Tenemos un ejemplo, un modelo, un espejo, que es Cataluña. Cataluña internamente
ha conseguido desarrollar una oposición eficaz a las grandes mentiras, al gran eufemismo de la conquista. Entonces, de ahí se deduce que precisamente la sociedad navarra tiene que desarrollar esa lucha interna que, bueno, que es el primero demostrar que se puede liberar de la mala utilización del lenguaje y que realmente lo puede hacer, o sea que está en sus manos, que no tiene por qué estar esperando que venga un Mesías, sino que se trata de autoorganizarse y autoliberarse la propia sociedad. El tema del sujeto político también se suele utilizar, es un concepto muy manido, pero es importante que quede constancia que el sujeto político es la propia sociedad conquistada, en su conjunto. Y bueno, y ya para terminar, vemos cómo ese Estado conquistador empieza a tener serias dificultades para mantener su hegemonía, pues, fundamentalmente en los tres campos, ¿no? Uno en el poder, lo que es el poder material, el económico, esa hegemonía económica, o también en la hegemonía militar, el poder coercitivo, y también la hegemonía militar, he dicho militar y bueno, y institucional, la hegemonía institucional, o sea, sería la económica, la militar y la institucional. Al final se están encastillando en una supuesta hegemonía institucional o constitucional que piensan que les va a hacer posible con la continuación de esta situación de dominación sobre otras sociedades o naciones, como es en el caso de Cataluña o sería el caso de Navarra. Pero lo que ocurre es que esto ya no es así. O sea, probablemente esa hegemonía ya no es tal o no tiene la importancia que tuvo en otros momentos, ni la económica, ni la militar, ni la institucional o constitucional. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, Si es conquista, pues es conquista. No le inventemos otro apodo o más dulcificador, porque realmente le estamos haciendo el juego a la clase o dirigente de la sociedad conquistadora y también pues desde dentro de nuestra propia sociedad pues estamos haciendo el tonto también no queriendo llamar a las cosas por su nombre. Si estamos padeciendo una conquista, pues hay que decirlo. Y además la propia negación de los derechos de esta sociedad por los conquistadores supone en realidad que el ejercicio de los derechos supone precisamente ya la justificación del ejercicio de esos derechos. O sea, si te niegan unos derechos es porque los tienes y el ejercicio de esos derechos que está en tus manos es lo que realmente hace posible el fin de la conquista. Bueno, damos por terminada la exposición y si vas a dirigir el coloquio. Levantéis la mano y empezamos con las preguntas, si os parece. Igual por romper un poco el hielo, que a veces cuesta un poco, igual empiezo yo. Eso, hablas de eufemismos, igual, claro, el proceso de liberación, Tomás, o de independencia,
yo creo que igual empieza desde uno mismo, ¿no? Como hablas de independencia interna, de independencia externa y del proceso de liberación, ¿no? Igual el proceso de liberación de un Estado igual empieza por uno mismo, ¿no? De liberarse ¿Y tú crees que el primer paso es lo que dices? O sea, decir las cosas por su nombre, que sería el primer paso, pues, evitar esos eufemismos y decir las cosas por su nombre y que esto es una conquista. Y ¿tú crees que sería el primer paso para la liberación o la independencia? Sí, en el caso de la dominación por conquista de una sociedad entera como es la nuestra, está claro que hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre. O sea, somos una sociedad conquistada, que no nos vendan la moto de que tenemos unas elecciones autonómicas, porque realmente hay una barrera, hay un techo, un gran hermano que impide que se ejerza todos los derechos que esta sociedad tiene. Derechos que además en plena edad contemporánea, en 1841, todavía funcionaban. O sea, no estamos hablando de unos derechos y unas libertades remotísimos de la Edad Media. No, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de unas libertades que podían ejercer nuestros tatarabuelos, que además lo vemos en nuestras calles. O sea, en nuestras calles, si no fuese porque llevamos una venda delante de los ojos, podríamos leer lo que dice el monumento a los fueros en el Paseo Sarasate, que dice que este monumento se erigió para simbolizar la unión de los navarros en la defensa de sus libertades más dignas de amor que la propia vida. Entonces, eso está muy claro y no es una poesía. O sea, realmente es una afirmación de libertad y de rebeldía contra la conquista. Claro, eso se levantó en el año 1903 y escasamente 19 años después se levantaba el monumento por la independencia de Amaiur, que también que fue de alguna manera una iniciativa de la propia Diputación de Navarra de aquel momento, de 1922. El de 1923 es un monumento que se erigió por sufragio, de alguna manera por recogiendo para su financiación recursos económicos de toda la sociedad navarra, en función también de las posibilidades económicas de cada uno. O sea, el que tenía poco pues ponía por una peseta y el que tenía más pues podía poner hasta 25. Y entonces, de esa manera es un monumento levantado por todo el pueblo navarro. Bueno, con esto se ve que quitarnos la venda pues se puede dar, no pensemos que es algo imposible, Y esa emancipación también en otras manifestaciones del ser humano también se da. Pues ahí tenemos el movimiento de las mujeres para liberarse de la dominación de género que padecen. Lo mismo la dominación que por su conducción racial también padecen, pues por ejemplo, en África o han padecido y en América, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, todas esas limitaciones a los derechos, a la condición de ser humano libre, también está formando parte de ese mensaje libertador, como el de esta sociedad conquistada. Realmente trabajar por la liberación de esta sociedad conquistada o de otras sociedades conquistadas es tan encomiable y tan en paralelo como es hacerlo por la liberación de esas otras manifestaciones concretas de la dominación. Por eso claro, todas esas manifestaciones de dominación y de segregación de las personas también van
enmascaradas de eufemismos. Pues en la segregación racial, pues que los negros son inferiores, o sea que son, pues no tienen, pues como si fuesen, pues no llegan a ser personas del todo, ¿no? Según la segregación racial. Las mujeres, pues también no son como los hombres son perfectos, entonces las mujeres no tienen esa inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas barbaridades, pues esos eufemismos son una ocultación precisamente para seguir manteniendo esas situaciones injustas de dominación y de conquista. Estos son muy malos, pero que es que el UPN, que debería ser el defensor navarro, está pidiendo la reforma de la Constitución para abolir la transitoria cuarta, para privarnos la única, no sé si espejismo de libertad que podíamos tener, pues el UPN, el pueblo navarro, que es el partido más votado, dice, oye, pues vamos a quitarlo. Entonces, ¿cómo vamos a ilusionarnos en esta situación? ¿Quién va a liderar esto? Bueno, aparte de la opción individual de cada uno. Sí, bueno, en realidad el problema lo tenemos dentro, o sea, no podemos echar toda la culpa al conquistador. El conquistador sí, es la causa principal, pero los conquistados podemos enterarnos de lo que pasa, ¿no? Cuando la invasión de 1512, hay un documento muy importante que es el manifiesto que lanza Juan III el 30 de septiembre de 1512, desde la Baja Navarra, en el que ese documento yo creo que habría que difundirlo muchísimo, porque es precisamente la manifestación sin tapujos, la realidad de las palabras. O sea, pues habla de conquista, habla de tiranía, habla de pues que se rompen los derechos y las libertades, que se va contra el reino de Navarra como estado libre, etc. Todo esto en un momento en el que la otra parte, el conquistador, ya empieza a buscar pues justificaciones, ¿no? Justificaciones inexistentes, ¿no? Como que se lo ha dado el Papa. El Papa no es nadie para darle el reino de Navarra a otro reino, ¿no? Entonces, con esto, lo que en realidad la carencia que tenemos es precisamente de información. Claro, pero eso lo tenemos que solucionar nosotros. Tenemos una gran tarea que hacer, pero es difícil porque los partidos actuales, la inmensa mayoría, o por no decir todos, no quieren entrar a reconocer esta realidad de la conquista. O sea, confunden, llegan a confundir pues situaciones que son derivadas, efectos de la conquista con la propia conquista. O sea, es un galimatías. No quieren hacer ver que realmente el sujeto político es el conjunto de la sociedad navarra por encima de fronteras impuestas como son las del Saspiebat, que una cosa es la realidad de esa sociedad política y otra la de la comunidad cultural y lingüística de Euskal Herria, que el conflicto político es la propia conquista continuada, que la territorialidad es la del conjunto de esa sociedad, por encima de esas circunscripciones impuestas forzadamente por los intereses, como lo explicaba antes, del poder de la clase dirigente de la nación conquistadora.
Entonces, todo esto es una tarea muy importante de información. No se ha empleado bien el tiempo y claro, ahora se está haciendo, estamos en una fase en la que se está dando mucho impulso a la memoria histórica reciente del 36, pero en realidad esa no es más que el último episodio importante de la conquista. O sea, el 36 es un episodio de la conquista. Curiosamente, los que destruyen directamente a la sociedad navarra son fundamentalmente el ejército español, con la ayuda de milicias de dos partidos fascistas como pues, el Dios Patria y Rey y el de la Falange, ¿no? Estos, en realidad, hay que verlo como una fase importante, pero que no explica todo. O sea, la situación actual no nace en el 36, sino que el 36 es un capítulo, es una fase de esa conquista, ¿no? Y que seguimos ahora. Entonces, por eso, el tema de los estatutos, por ejemplo, el Estatuto de Guernica, el Estatuto de Guernica es tampoco, en gran medida, tampoco es la panacea, simplemente también es un eufemismo también de la conquista, porque de alguna manera el Estatuto te sitúa como una parte de la administración del Estado conquistador, a no ser que los propios conquistados, los propios ciudadanos de esa realidad estatutaria, pues se den cuenta de que no es más que lo que es una parte también, un instrumento de limitación del conjunto de los derechos y libertades. O sea, eso en Cataluña ya lo han visto claro. O sea, ellos ven en el estatuto, y bueno, en la autonomía catalana, pues una mordaza, una cadena que impide el ejercicio de la plenitud de sus derechos. Por eso aquí también hay que verlo. Otra cosa es que haya que utilizarlo, evidentemente. Hay que utilizar las instituciones, porque por un lado esas instituciones son limitativas, pero por otro lado hay que utilizarlas. O sea, y la prueba es Cataluña. Cataluña está desarrollando un proceso de emancipación gracias precisamente a su participación masiva en todas las instituciones, de una sociedad organizada, ¿no? La Asamblea Nacional de Cataluña, pero a la vez participando los mismos partidos que se organizan desde la sociedad, participando en el Parlamento de Cataluña, o ahora irán a las elecciones generales también a Madrid, porque saben que no se puede dejar ningún resquicio, porque si ese resquicio lo abandonas, lo van a ocupar gente que está más decidida a mantener el statu quo de dominación. Entonces, hay que estar en las instituciones, y las instituciones posibilitan, como está pasando allí, pues posibilitan el avance, claro, pero como instrumento. O sea, las instituciones no como barrera, sino desde dentro convertirlas en instrumento de la liberación, en instrumento para la recuperación de